La historia del Nissan Qashqai se escribe por sí misma, no somos nosotros los que os vamos a descubrir nuevas cosas sobre el crossover compacto que revolucionó el mercado hace 15 años y que sobre todo sacó de la ruina a su firma, a Nissan. En estos 3 lustros se han vendido nada más y nada menos que más de 3 millones de unidades en el viejo continente, consiguiendo ser además uno de los grandes referentes en muchos mercados del mercado europeo, valga la redundancia. Sin embargo, la competencia en estos 15 años ha ido creciendo y el Nissan Qashqai ha pasado de estar solo a tener que competir con prácticamente más de 30 rivales. Y por eso lo que ha hecho ahora mismo la firma nipona es revolucionar no el apartado estético, del que ya lo conocéis en esta 4ª generación, sino en el apartado mecánico con la versión que os traemos hoy a AutoScout24, canal al que espero como siempre que estés suscrito y con la campanita activa para recibir las notificaciones de vídeos como este, que protagoniza una versión muy importante, denominada e-Power. ¿De qué se trata? Pues Nissan nos dice que es el perfecto eslabón entre un motor híbrido y un eléctrico, pero que está más relacionado con el segundo que con el primero, aunque sí, en el parabrisas veáis que luce la etiqueta Eco. ¿Por qué? Pues eso es lo que os vamos a ir contando en este vídeo. Y también os vamos a decir si merece la pena comprar este Nissan Qashqai e-Power en comparación con los otros modelos electrificados o con las otras versiones electrificadas que ofrece este crossover, que son los Mild Hybrid. Así que ya, sin más, me dejo de enrollar y vamos a conocer todos los secretos de este Qashqai e-Power. Bueno, pues como conocéis de sobra la 4ª generación del Qashqai, no voy a detenerme demasiado en el apartado estético, porque esta versión e-Power lo que hace es centrarse en la revolución mecánica. Sin embargo, sí os quiero decir que por mucho que adquiráis esta versión, vamos a llamarle eléctrica de gasolina, veis que la estética es igual que el resto. Mide 4,42 metros de largo y el único elemento diferenciador en el exterior con respecto a cualquier otra versión del Qashqai son los logos e-Power. Así estaréis diciéndole a la gente que conducís la versión más revolucionaria del crossover compacto, un logo que también está reproducido en el portón. De puertas para adentro mantiene la calidad y la ergonomía del modelo. La única diferencia en su momento cuando apareció esta versión era la pantalla central, que pasaba de 9 a 12 pulgadas, siendo mucho más intuitiva, rápida y con servicios más conectados. El resto se mantiene igual, tanto el confort de los asientos como la habitabilidad trasera y sobre todo el maletero, que ronda los 500 litros. También os tengo que decir que este Qashqai e-Power o las versiones e-Power están disponibles con los 4 niveles de acabado, que son el Acenta, el Enconnecta, el Tecna y el Tecna Plus, que es el que estáis viendo en esta prueba y que viene cargado hasta arriba de equipamiento. El precio os lo digo al final para hablaros de la rentabilidad en comparación con el Mild Hybrid. Y os digo todo esto porque ahora ya sí vamos a lo que es realmente importante, que no es otro que el apartado mecánico. Y aquí lo voy a dividir en 2 momentos. El primero, este estático, enseñándoos el motor, y el segundo, viendo cómo se comporta a nivel dinámico. Abrimos el motor porque también nos lo habéis pedido muchas veces y ya veis que no tiene apertura hidráulica, sino que viene con varilla. Y esto es una de las grandes revoluciones de este Nissan Qashqai. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho, luce la etiqueta Eco, aunque os he dicho que es un modelo eléctrico. Aquí abajo, debajo de este capó, se combina un motor eléctrico de 190 caballos y 330 Nm de par, que es el encargado de mover las ruedas delanteras, es el que genera tracción. Muy bien, pero ¿por qué tenemos un motor de gasolina, como estamos viendo aquí? Pues este motor de gasolina es un motor de gasolina que actúa como generador y es el que le da energía a una batería de 2,1 kWh de capacidad situada bajo los asientos, que es la que luego le transmite energía a este motor eléctrico. La gran revolución de este motor de combustión o de este sistema de propulsión es que es capaz de variar de manera automática la relación de compresión, pasando de una relación de compresión baja a una alta dependiendo del rendimiento que queramos. Si queremos más prestaciones tendremos una relación de compresión baja de 8:1 y si queremos más eficiencia el motor es capaz de cambiar a una relación de compresión alta de 14:1. Eso lo hace de manera automática, pero lo que tienes que tener claro es que en ningún momento el motor de combustión es el encargado de accionar las ruedas. Por lo tanto, no sería un híbrido convencional, ni un híbrido en paralelo, ni un híbrido en serie. Sería un motor generador, que mediante un inversor es el encargado de o suministrar energía a esa batería para luego ir al motor, o directamente darle también energía al motor eléctrico, el que va a mover
las ruedas es siempre el motor eléctrico. Pero esto está muy bien, ¿verdad? Y os he contado aquí un rollo con el motor abierto que a lo mejor no os habéis enterado. Lo que os importa seguramente es saber cómo se comporta este Qashqai e-Power, y eso es lo que voy a hacer ya mismo. Así que mientras te vas suscribiendo y activando la campanita para recibir las notificaciones e incluso dándole a like, porque ya te he contado varias cosas, me voy a poner al volante y a ver cómo se comporta este Qashqai e-Power. Una vez que estamos en marcha, ¿cómo se comporta este Qashqai e-Power? Bueno, pues de una manera muy suave y confortable. A nivel dinámico no hay ninguna otra diferencia con respecto a cualquier otro Qashqai. Tiene una buena estabilidad de marcha, quizá es ligeramente subvirador, pero es confortable en lo que a suspensiones se refiere y sobre todo, en este caso, es muy silencioso. ¿Cuáles son las ventajas de esta tecnología frente a cualquier otra? Pues Nissan nos dice que tenemos una respuesta más inmediata y sobre todo eso que os digo, una calidad de rodadura y un confort de a bordo excepcionales. Yo, en uno de los dos puntos, tengo que decir que no estoy del todo de acuerdo en lo que a rendimiento se refiere. Cierto es que tenemos esos 190 caballos, pero por nivel de prestaciones y sobre todo por sensaciones generales, no es la de tener un coche prácticamente de 200 caballos. De hecho, no hay mucha diferencia en comparación a lo mejor con el de 158 caballos. Tenemos un 0 a 100 de 8 segundos y una velocidad máxima de 170 km por hora, por lo que veis que son unas prestaciones que no son para tirar cohetes, la verdad. Pero aquí lo que prima es ese confort de rodadura, esa calidad de la misma y sobre todo un consumo bastante bajo. Nissan homologa un consumo de 5,3 litros, que ya os digo que vais a poder conseguir si circuláis mucho por el entorno urbano. Si alternáis diferentes escenarios, como es nuestro caso, vas a ver que el consumo medio se va a mover en torno de los 6 litros, lo cual está muy pero que muy bien. Eso sí, suele ser bastante sensible al acelerador. Si ya realizas una conducción muy de carretera secundaria o te gusta ir muy rápido, vas a estar moviéndote en el entorno de los 7 litros. Pero lo fácil que va a ser es llegar a los 900 kilómetros de autonomía, y eso en un coche de gasolina, la verdad es que es muy a tener en cuenta, es un dato muy a tener en cuenta, y ya no te digo si encima es un coche eléctrico. 900 kilómetros de autonomía en un eléctrico, dime cuál hay ahora mismo en el mercado. Las sensaciones generales, como te digo, son las de llevar un coche muy suave, pero siempre con la idea de que estamos gastando algo de combustible, como te digo, 6 litros. Por lo tanto, de ahí que tengamos esa etiqueta eco, que no tengamos ni siquiera la categoría de etiqueta 0 por ser un eléctrico de autonomía extendida. Y te digo esto porque, como te he comentado, la batería de 2,1 kWh de capacidad bruta situada bajo los asientos, 1,8 kWh netos, no nos permite realizar una conducción 100% libre de emisiones durante un número de kilómetros muy amplio. De hecho, en conducción real es aproximadamente de entre 3 y 4 kilómetros. Nissan dice que puedes llegar a los 5 kilómetros. Para forzarla tenemos un botón en el túnel central que, si le damos al EV, en el cuadro de relojes se conecta y se enciende el botón EV, y en el diagrama de energía podemos ver cómo son las ruedas las que se mueven con la energía acumulada en esa batería sin que el motor de combustión entre en funcionamiento. Como te decía al principio, en ningún momento el motor de combustión va a ser el que va a mover a las ruedas delanteras. Va a ser siempre el motor eléctrico con esos 190 caballos y 330 Nm de par. Nosotros hemos llegado incluso a circular a 120 km por hora con el modo EV, pero es un modo también muy sensible, y en el momento en el que aceleras demasiado, de repente aparece el mensaje de modo eléctrico no disponible, petición de aceleración excesiva. Cuando se acaba la batería, el motor de gasolina entra en funcionamiento para cargar esa batería y suministrar energía a ese motor eléctrico, y que no te quedes nunca sin potencia. Al no tener una conexión física y no tener una caja de cambios, vas a notar también que el motor eléctrico varía, el sonido varía, pero eso es la relación de velocidad de giro del propio motor. En ningún momento, ya te digo, que va a ser el que empuje al conjunto del vehículo, pero va a ser de momento o en determinados momentos algo desagradable. Ahora bien, es bastante más confortable el sonido que el de cualquier CVT
que nos ofrezca Nissan en la gama de microhíbridos, y eso también es un punto a tener en cuenta. Más características que nos hacen pensar en este Qashqai e-Power casi como un eléctrico. Bueno, pues que tenemos, aparte del modo de retención B de la caja de cambios con el que aumenta la regeneración de la frenada, tenemos el botón e-pedal, que es, o que hasta el momento era exclusivo de los vehículos o de las versiones o de los modelos eléctricos de Nissan. Con él aumenta considerablemente esa regeneración de la energía y podemos realizar una conducción de un solo pedal. Hace falta habituarse, necesitas tiempo para habituarte a esa frenada, pero como ves, suelto, y prácticamente la regeneración, la intensidad de esa regeneración es tan alta que nos permite realizar una conducción de un solo pedal, como pasa en el Leaf o en el Ariya. Dicho esto, bueno, de hecho es tan severa la frenada que la luz de freno se conecta, por lo tanto supera el 0,1 G de deceleración. Dicho esto, ¿con qué me quedaría? Bueno, pues con que tenemos un rodar muy confortable, que no llega a ser tan contundente como en los eléctricos. De hecho, lo normal en los eléctricos es pegar el pisotón y salir escopetado. En este e-Power no tienes esa sensación, pero sobre todo tienes una muy buena eficiencia con esa relación de compresión variable de este sistema de propulsión, pero lógicamente no tienes la etiqueta 0 de la DGT, que nos habría dado muchísimas más ventajas. Pero ¿renta respecto a cualquier otro Qashqai? Pues eso te lo digo ya al final de este vídeo. Muy bien, pues llegamos al final de esta prueba y vamos a intentar responder a una pregunta que, si no os la he lanzado al principio, os la lanzo ahora. Es: ¿renta adquirir este Nissan Qashqai e-Power por delante de cualquiera de los otros dos mild hybrid que ofrece el crossover compacto? Pues la respuesta sería tanto afirmativa como negativa. En el caso de la afirmativa, vendríamos a elegirlo, ¿por qué? Pues por ese refinamiento de marcha, por ese consumo tan exiguo y por una calidad de rodadura, la verdad es que muy, pero que muy buena. En el lado negativo, pues está por un lado el hecho de que no ofrezca ese rendimiento tan destacado en comparación, por ejemplo, con la versión de 158 caballos. Esos 190 caballos que ofrece el motor eléctrico a veces no son del todo tan contundentes, y sobre todo con el precio. Y aquí es donde me quería detener, porque os lo he dicho al principio, que os lo decía al final. Vaya lío de palabras, ¿verdad? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que este Qashqai e-Power, como os he dicho, viene de serie con bastante equipamiento, pero viene asociado con los 4 niveles de acabado: el Acenta, el Enconnecta, el Tecna y el Tecna Plus, como ya os he dicho. El precio base son 33.500 euros para el e-Power Acenta, que son unos 5.600 euros más que el microhíbrido de 142 caballos con el acabado Acenta. Este microhíbrido tienes que tener en cuenta que no está disponible con este acabado Tecna Plus. Si lo comparas con el de 158 caballos, la diferencia son unos 2.500 euros. ¿Merece la pena? Bueno, pues con este último también te tengo que decir que pierdes la posibilidad, con el de 158 caballos, de tener la tracción 4x4. Si equiparas equipamiento y pusieras 4x4 en el 158 caballos, tienes que saber que es unos 300-400 euros más caros que este Tecna Plus que estás viendo aquí, que ya se va a los 42.000 euros. Eso sí, viene con todo: llantas de 20 pulgadas, ese sistema multimedia de 12 pulgadas, tapicería de cuero, con asientos calefactables y regulables eléctricamente, techo solar, el sistema de seguridad ProPilot con todos los sistemas. Bueno, un coche completamente equipado. ¿Merece la pena? Eso lo decides tú. Y eso es lo que quiero leerte aquí abajo, como siempre, en comentarios. Una vez, espero, te hayas suscrito al canal por última vez, ya te lo digo en este vídeo, activado la campanita y dado a like si te ha gustado lo que te he contado. La rentabilidad también va a depender del precio de los carburantes. Ahora mismo, repostar este Nissan Qashqai e-Power te sale por 1,80 a nivel de grabación con la gasolina de 95 octanos. La rentabilidad puede estar en el entorno de los 300.000 kilómetros para esa diferencia entre el de 142 caballos y este e-Power. Lo que te digo, abajo quiero leerte. Sin más, me despido y ya sabes, siempre te puedes meter en AutoScout24 para ver la mejor oferta adecuada a tu bolsillo, o incluso para ver un Qashqai de generación precedente. Cuídate, hasta la próxima.